Y la palabra que quiero enseñarte en este maravilloso podcast se llama Hay una palabra sobre ti. ¿Y por qué quiero hablar algunos minutos sobre hay una palabra sobre ti y lo que Dios dijo de ti se va a cumplir? Porque estoy observando en estos últimos tiempos y en muchas personas que conozco que ellos tienen problema en creer lo que Dios ha dicho de ellos. Y estoy observando que las limitantes de muchas personas, los bloqueos mentales, las opiniones de las personas, la crítica de otras personas, no están permitiendo que tú como persona avances. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros como hijo de Dios, porque yo sé que tú te consideras hijo de Dios, debemos de entender. Nosotros no venimos a esta tierra a ejercer un propósito basado en las opiniones de las personas. Nosotros venimos a esta tierra a desarrollar el propósito basado y afirmado en la voluntad de Dios. Y es que yo tengo un pasaje bíblico que te va a ayudar a ti y a mí a tener profundidad y argumentar y a reflexionar sobre la palabra que Dios ha puesto en nosotros. En nosotros reconocer por completo lo que Dios a nosotros nos ha entregado. Si tú reconoces que Dios ha puesto cosas valiosas en tu corazón, es por eso que te invito a que te quede en este podcast, te suscriba, dale me gusta, comparte este podcast, ¿verdad que sí? A las personas más cercanas a ti para que puedan edificarse a través de esta palabra. Y es que, observa esto, hay un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, su capítulo 139, versículo 3 en adelante. Esta palabra dice: porque tú formaste mis entrañas. Escucha lo que está diciendo la palabra. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Aquí hay algo muy importante, porque el salmista está reconociendo de que Jehová formó sus entrañas. Tú tienes que entender que las entrañas a las que se está refiriendo David se está refiriendo desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ahí tu obra se estaba perfeccionando en mí. Tú estabas formando cada parte de mí, tú estabas formando mis órganos, tú estabas formando con detalle y especificación todo lo que se compone el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar? Cuando Dios pone una palabra sobre ti, una palabra que germina en tu espíritu, tú tienes que entender que así como Dios formó y forma todavía las entrañas de las personas en el vientre de una mujer cuando está encinta, así Dios va a formar las entrañas de tu propósito. Tú tienes que entender que cuando Dios desata una palabra a tu favor, Dios no va a comenzar con las cosas grandes. Para Dios poder llegar a lo grande en tu vida, tiene que comenzar con las cosas pequeñas. Por eso, las personas que quieren comenzar con cosas grandes, y me especifico, no estoy diciendo que no anhele cosas grandes. No estoy diciendo que no anhele ser millonario. No estoy diciendo que no anhele triunfar en la vida. Incluso, ese debe de ser la mentalidad de los hijos de Dios. Estoy diciendo que cuando Dios desata una palabra sobre ti, aunque tú te encuentres en el peor estado de tu vida, y te voy a decir algo, cuando Dios desata una palabra sobre ti, Dios te la va a dar en el momento donde tú dices, todavía no es el tiempo de Dios hablarme esta palabra. Porque cuando Dios habla todo lo contrario a lo que tú estás viviendo. Dios te dice que te va a bendecir, pero tú estás viviendo en miseria. Dios te dice que te va a dar una esposa, pero tú todavía no has conquistado ni la primera chica. Dios te dice que Él te va a llevar a las naciones, pero tú todavía no tienes visa ni pasaporte. Dios te dice de que Él va a hacer cosas grandes, pero tú no tienes relaciones ni personas que te ayuden a lograr lo que tú sabes que deberías de lograr. Entonces, cuando Dios da una palabra sobre ti, lo primero que Dios está haciendo en tu vida es, y no me vaya a malinterpretar, Dios te está embarazando del propósito. Ay, Dios mío, yo creo que tú deberías de agarrar esta palabra. Cuando Dios da una palabra sobre ti, Dios te está embarazando. En otras palabras, Dios te está entregando una semilla, una palabra dentro de tu espíritu, para que esa palabra se vaya desarrollando en el tiempo dentro de tu espíritu. Una vez esa palabra crece dentro de ti,
es hora de dar a luz al propósito. Te voy a hacer una pregunta. Cuando un niño está creciendo en la barriga de su madre, crece primero, en otra palabra, nosotros vemos que el niño no crece afuera, el niño crece dentro del vientre. El niño primero tiene que crecer dentro del vientre para después crecer fuera del vientre. Escúchame, fuera del vientre. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo no sé la palabra que Dios a ti te ha dicho. Tu objetivo debe de ser de saber cuál es el llamado de tu ministerio y cuál es el propósito empresarial que Dios a ti te ha destinado. Porque yo soy de los que creo que los hijos de Dios son los que tienen que tener el poder empresarial en la tierra. Lo que pasa es que muchos hijos no han reconocido el poder empresarial y Dios se lo está entregando a otros que no son hijos, pero que creen en ese poder. Porque si no, la tierra no se desarrollaría. En otras palabras, te estoy diciendo que tú debes de aprender, tú debes de averiguar, tú debes de saber qué es lo que Dios ha dicho de ti. Cuando tú sabes lo que Dios ha dicho de ti, entonces Dios comenzará, como el salmista David comenzó diciendo, porque tú formaste mis entrañas. En otra palabra, la palabra que tú pusiste en mi espíritu, tú la estás formando dentro de mí. Cuando Dios te dice a ti que te va a bendecir, esa palabra dentro de ti va a comenzar a formarte. Es ahí cuando tu mentalidad va a ir cambiando. Es ahí cuando tú vas a decir, no, llegó el tiempo de yo cambiar de lugar. Y no es porque tú seas altanero, y no es porque tú seas orgulloso, sino que la palabra de bendición que está dentro de ti te va a enseñar a ti que hay personas que tú no puedes estar con ellos porque te van a matar lo que ya Dios puso en ti. Y como la palabra que Dios da no puede ser matada por otra persona, la palabra que Dios pone en tu espíritu te va a expulsar de personas que no son convenientes para tu ministerio, de personas que no son convenientes para tu propósito empresarial. La palabra de bendición te va a expulsar de personas que no son convenientes para tu crecer en fe. Dice la palabra que el salmista David dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En otra palabra, quizás tú eres aquella persona que Dios dijo que tú vas a viajar a las naciones. Quizás tú eres aquella persona que Dios dijo que va a hacer algo grande en tu vida. Quizás tú eres aquella persona que Dios dijo que te va a dar una empresa, que te va a dar un ministerio, que te va a entregar un matrimonio exitoso. ¿Qué tú debes de hacer? ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Lo que tú debes de hacer es comerte la palabra. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando está embarazada, cuando está encinta? Esa mujer, la única preocupación que ella puede tener en el momento es comer para que el niño se alimente. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso la mujer hace algo para que el niño se desarrolle en el vientre? Ay. ¿Acaso la mujer está todos los días observando si se está desarrollando un hueso? Si se está desarrollando un órgano. No. La mujer no sabe nada de eso. La mujer la que sabe es que ella tiene un muchacho dentro del vientre que se está desarrollando mientras pasan los meses y que su único trabajo es comer para alimentar al niño. Porque ella sabe que si no alimenta y si no se alimenta ella, se muere ella y se muere el muchacho. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo con esta palabra? Cuando Dios te dice a ti que te va a bendecir, tu único trabajo es trabajar dentro de ti. En otras palabras, comerte la palabra. Orar todos los días. Orar con propósito. Yo voy a hablar en otro podcast acerca de oración con propósito. Porque hay personas que están orando sin propósito. Cuando tú oras sin propósito, Dios no va a responder esa oración, aunque tú seas su hijo. Porque Dios no responde a oraciones vagas. Dios responde a oraciones con propósito. Ahora, te decías que la mujer cuando está encinta, su preocupación no es saber si el niño está desarrollándose, porque ella sabe que se está desarrollando.
La preocupación de ella es comer saludable para que el niño se desarrolle y pueda crecer saludablemente. Ella no está viendo si los huesos, qué hueso se está desarrollando. Ella no está viendo si un pulmón se está desarrollando. No. Ella no está viendo nada de eso. Entonces eso funciona cuando Dios te da una palabra. Tú no ves lo que Dios está haciendo dentro de ti, pero tú te sientes que hay una palabra, que hay algo que en algún momento va a tener que salir de ti y manifestarse. Ahora, ¿cuál es tu trabajo después que Dios te da una palabra? Después que tú te sientes que tú naciste para triunfar. Porque David se sentía que él nació para triunfar. Dice la palabra que cuando se enfrentó hacia Goliat, dice la palabra que antes de David pelear, escucha bien, primero David lo venció en la mente. La Biblia dice que David dijo, me lo comeré como pan. Ay, Dios mío. Hay una diferencia cuando tú tienes una palabra que cuando otra persona no tiene la palabra. Porque el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, tenía un ejército enorme. Escucha bien, un ejército aproximadamente de 500 soldados, 1000 soldados, más o menos. Pero esos 1500, 600 soldados que el gobierno de Israel tenía para defenderse, estaban paralizados por un paladín. Ese paladín se llamaba Goliat, un gigante. Los 1000 personas, los 1000 soldados, los 600 soldados, la cantidad que sea, estaban paralizados porque había un gigante que le estaba haciendo frente al pueblo de Israel. Pero vino un muchacho llamado David que sabía la palabra que estaba dentro de él. Reconocía y reconoció el poder de Dios y dijo, oye, aunque Goliat sale todos los días a blasfemar el nombre de Jehová, nosotros nos los comeremos como pan, a él y a sus soldados y a su pueblo y a sus dioses. Ay, Dios mío, Padre amado. Entonces tú tienes que aprender que la gente no va a ver la palabra que Dios puso en ti, que el que tiene que estar seguro que Dios habló a tu favor eres tú, para que trabaje de acuerdo a la palabra que Dios a ti te entregó. Entonces, no te puedes llevar por las limitantes de otra persona. Porque el día que tú bases tu propósito en las limitantes, en las cuestiones de otra persona, va a ser el día que tú te paralizaste frente a tu gigante. Ay. Tu objetivo es declarar lo que tú aún no has logrado. Si tú no has logrado tener éxito, tú tienes que decir, yo soy un hombre exitoso. Porque dice la palabra que David dijo, me lo comeré como pan. Jehová me lo entregaré en mis manos. Pero el gigante estaba desafiando al pueblo de Israel. Y David estaba diciendo, me lo comeré como pan. Jehová me lo entregaré en sus manos. Hoy Jehová me entrega su cabeza. Dios mío. David estaba profetizando, David estaba decretando, David estaba declarando que ese gigante que estaba frustrando al pueblo, ese gigante Jehová se lo iba a entregar en su mano. ¿Cómo es que personas que tienen más años que tú, escucha lo que te voy a decir, personas que tienen 60 años haciendo lo mismo, personas que están trabajando lo mismo que tú trabajas, personas que hacen lo mismo que tú trabajas, pero tú tienes más éxito que ellos? ¿Por qué? Porque aunque ellos hacen lo mismo que tú haces, en ti hay una palabra que todo lo que tú haces prospera. Dios, Padre. Todo lo que tú pones en función prospera. Por eso hay envidias que se van a levantar. Porque hay personas que van a decir, pero ¿cómo es que a él se le abren la puerta si él hace lo mismo que yo? El problema o la causa no es lo mismo que tú haces. Lo que hay es que en ti hay una palabra que cuando tú pones la mano sobre un proyecto, ese proyecto se manifiesta y tiene resultado. Porque hay un poder que está operando contigo. Entonces, muchas personas no están operando con el poder de la palabra, aún teniendo la palabra, porque ellos no creen en la palabra profética. Dios mío, Padre. Si tú no crees en la palabra profética que Dios puso en ti, pasarán generaciones y no se va a cumplir tu llamado.
¿Está entendiendo? Pasarán días, pasarán años y no vas a ver el cumplimiento de Dios. Porque para David ver el cumplimiento de Dios, de lo que Dios hizo con Moisés, él tuvo que creer en esa palabra. Dios mío. Él tuvo que creer que ya Dios manifestó su éxito. Él tuvo que creer que ya Dios venció al gigante. Ahora, cuando yo observo esa trayectoria de David, me doy cuenta, muchas personas me van a criticar por eso, pero lo voy a decir porque es para edificación de las personas. Fíjate que David agarró una piedra. La piedra representa la palabra, pero la piedra David se la lanzó en la frente. En la frente se encuentra la mente. Ay, Dios mío. Lo que te estoy diciendo es, tu punto blanco de derribar los argumentos de otra persona es lanzándole una palabra contraria a lo que ellos te están lanzando. Ellos vienen con espada, pero tú vienes con el poder. Porque no es lo mismo pelear con espada que pelear con poder. Porque antes que tú escojas la espada para matarme, ya yo cogí el poder para derribarte. Entonces, te estoy diciendo que los demonios que están haciéndote la guerra para que tú no te manifiestes como un hijo de Dios, para que tú no veas la palabra que Dios puso en ti, a ellos se vence con la palabra. Por eso tú tienes que levantarte de mañana. Dice la palabra que Dios escucha de mañana. En el libro de Eclesiastés la palabra dice: echa tu pan sobre el agua. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Levántate de mañana. Decreta el éxito, decreta la prosperidad. Decreta que Dios te va a bendecir hoy. Ay, Dios mío, Padre amado. Y vas a poner en práctica el principio profético que se desató en el Génesis cuando dice la palabra: y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios sobre las aguas? El Espíritu de Jehová estaba cultivando. Porque en las aguas, de ahí, de las aguas, provienen las riquezas. Esto está más profundo de lo que tú crees. De las aguas provienen las bendiciones. De las aguas va a provenir lo que tú necesitas. ¿Qué representan las aguas? Las aguas representan el corazón de Dios. Las aguas representan la profundidad de Dios. En otra palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre el corazón de Dios, haciendo que la palabra que Dios desató se cumpliera. Escúchame, ve. Si tú me ves que estoy medio eufórico, es porque realmente estoy apasionado. Yo no soy mucho de estar eufóricamente, pero es que me emociono en hablar esta palabra, porque este podcast, hermano, voy a dar este testimonio. Este podcast que usted está viendo, que se llama Verdad que Sí, este podcast nació en el corazón de Dios. Yo me recuerdo que cuando Dios me reveló este podcast, yo estaba orando de madrugada. Yo soy un hombre de oración. Yo soy un hombre que me levanto de madrugada, porque yo sé que hay una palabra sobre mí que se va a cumplir por encima del diablo. Y en ti yo estoy seguro que también se va a cumplir la palabra. Entonces, como yo estoy seguro que lo que Dios a mí me diga se va a cumplir por encima del diablo, por encima de las limitantes de las personas, por encima de las críticas, por encima de los argumentos negativos, entonces yo me levanto de madrugada. Todos los días estoy buscando principios, cómo crecer en Dios. Te decías que estoy emocionado con este tema porque este podcast es una palabra de Dios. Y prepárate, porque este podcast va a llegar a 1 millón de suscriptores. En pocos meses este podcast va a llegar a 1 millón de suscriptores, porque yo estoy seguro de la palabra de Dios. Yo me recuerdo que estaba orando de madrugada, porque en ese tiempo yo le estaba diciendo a Dios que me dijese cuál es mi norte, cuál es mi dirección. Y yo me recuerdo que como yo soy un hombre que me levanto de madrugada a orar, recuerdo que en esos días yo estaba orando de 12 de la noche a 5 de la mañana. Duré aproximadamente una semana, todavía lo hago. Oro de madrugada, incluso hoy, antes de hacer este podcast, me levanté de madrugada a orar.
a las 5 de la madrugada, pero hay momentos, tiempos, que el Espíritu Santo me insta a amanecer de rodillas, a amanecer orando, a amanecer adorando. Y yo me levanté en pie de guerra esa noche. Yo no sabía que Dios me iba a hablar. Yo lo que sabía que de alguna u otra forma Dios iba a hablar, porque Dios suele hablar de madrugada. Y cuando yo me acuesto a las 5 de la mañana, no habían pasado 5 minutos cuando oí la voz de Dios que me dijo: Le Hashem Danai, vas a formar un podcast que se va a llamar ¿Verdad que sí? Te voy a expandir el podcast en la Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, y lo voy a expandir a muchos lugares. Hermano, cuando Dios me dijo esa palabra, comenzaron a venir desafíos. Porque Dios no te promete un camino bonito, Dios te promete el destino. Ay, Dios mío. Dios te dice, el destino es expansión, pero Dios no te dice qué hay en el camino. ¿Por qué Dios no te dice los desafíos del camino? Porque los desafíos del camino son los instrumentos de Dios para Dios formarte antes que tú llegues a tu destino. Cuando Dios me dijo esa palabra, yo abracé la palabra. Escúchame bien, yo abracé la palabra. Cuando yo abracé la palabra, que yo me enamoré de la palabra, dije yo: Dios mío, un podcast. El Padre me está diciendo que haga un podcast que se llama ¿Verdad que sí? Me levanté ese mismo día, creé el canal de YouTube, comencé a subir videos, pero comencé a tener desafíos grandes. Recuerdo, estamos hablando sobre el tema hay una palabra sobre mí y se va a cumplir por encima de las limitantes. Escucha bien. Cuando Dios me dijo eso, me levanté, creé mi canal de YouTube, comenzaron a venir los desafíos. El primer desafío que enfrenté, hermano, yo no tenía una cámara, yo no tenía una computadora, yo no tenía un equipo de sonido, yo no tenía esto que ustedes pueden ver aquí, yo no tenía una consola profesional, yo no tenía nada. Incluso no tenía ahorros para comprar estos instrumentos que estoy utilizando, estos audífonos. No tenía luz, esta luz que ustedes pueden experimentar que brilla este fondo. No tenía nada de esto. No tenía un ahorro. Mi alma te alaba, Dios. Cuando yo le digo: Padre, no tengo dinero, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme cómo yo lo iba a hacer. El Espíritu Santo me comenzó a ministrar: ve ahorrando de esta forma, limítate en aquello, ahorra en esto, ahorra lo otro. Hermano, cuando el Espíritu Santo me está guiando, el Espíritu Santo me está dando instrucciones, escúchame bien. De repente yo tengo un ahorro, lo único que tengo, y comencé a comprar una camarita que compré que realmente no me fue funcional. Compré los equipos, estos sí, los equipos de sonido. Compré esto que ustedes pueden ver acá. Compré mi equipo de sonido, todo. Compré el trípode de la cámara. Compré los audífonos, compré todo. Pero no tenía PC. Tenía una laptop que yo le llamo la laptop de la prueba. Porque con esa laptop fue que Dios comenzó a probarme. Si usted se va a mis primeros videos de este canal, que es nuevo, pero si usted se va a los primeros videos de este canal, usted se va a dar cuenta de la forma que yo estoy grabando. De los primeros videos yo le estaba grabando con esa PC. Pero antes de yo grabar ese video, hermano, escúcheme bien, yo duraba 2 horas configurando un sonido que se le metía a la laptop que tenía. Que ese sonido no dejaba que yo grabara bien. Se le metía un sonido horrible a la PC. Era una malicia, porque cuando yo instalaba los equipos en otra computadora, funcionaba todo nítido, pero específicamente con esa laptop no funcionaba. La laptop se dañaba, la llevaba a arreglar, se volvía y dañaba. Dios mío, estoy gastando dinero. Lo que estoy ganando de mi trabajo lo estoy gastando en la laptop. Dios estaba probando mi fe, porque Dios te va a dar una palabra, pero van a venir los desafíos para ver si tú quieres seguir con la palabra. Escúchame bien, yo le llamo la laptop de la prueba.
automáticamente le comienzo a pedir yo ideas a Dios. Dios, dame idea. Yo quiero hacer tu voluntad. Una vez, hermanos, escucha, estamos hablando cuando tú tienes una palabra, van a venir desafíos. Conocí a un pastor, Dios permitió que yo conociera a un pastor a través de mi padre, pero antes de yo conocer a ese pastor, más adelante yo estaré hablando con más detalle acerca de cómo Dios ha ido escalándome. Y aunque usted se pueda dirigir a este canal, usted va a ver que tenemos poquitos suscriptores, pero yo ya decreté que vamos a llegar a 1 millón en el mundo espiritual. Ya yo decreté que va a haber 1 millón de suscriptores en este podcast, ¿verdad que sí? Que hay 1 millón de suscriptores. Lo que pasa es que ese 1 millón de suscriptores está incubado en la fe y yo lo estoy alimentando en la fe para que cuando llegue el mes del rompimiento, como una mujer cuando va a dar a luz, la mujer no sabe qué día, pero cuando llegan los 9 meses, ella no sabe qué día dentro de los 9 meses, ella solamente sabe que en ese mes va a haber un rompimiento. Hermano, Dios comenzó a probarme. Dios comenzó a desafiarme. Comencé a orar a Dios. Dios, súpleme. Dios, no tengo esto, no tengo lo otro, pero hay que hacer el podcast. Recuerdo que en esos meses la voz de Dios venía constantemente. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios se encarga de llevarte. Dice la palabra que los ángeles de Dios te agarrarán de la mano y te llevarán hacia tu destino. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es caminar con decisiones guiadas por Dios. La voz de Dios comenzó a venir constantemente y Dios me decía, no abandones el podcast, no lo dejes, sigue creando miniatura, sigue creando video. El ángel que está conmigo me habló no hace muchos días y el ángel me dijo, aunque tú no veas. Dios mío, Padre amado, qué locura es esto. El ángel me dijo, aunque tú no veas resultado aún, tienes que entender que aunque tú no veas resultado en tu podcast todavía, tienes que entender que esa palabra vino de Dios y que va a haber expansión en el podcast. Por eso te estoy diciendo que el 1 millón de suscriptores te ha incubado en la fe. Yo lo estoy alimentando. Mi trabajo no es saber cómo, mi trabajo es hacerlo. Porque hay muchas personas detenidas en el cómo Dios lo va a hacer. Cómo van a suceder las cosas. Cómo voy a llegar hacia los países si Dios me dijo a mí que yo voy a viajar a las naciones. Cómo voy a tener la visa americana. Cómo voy a tener el pasaporte. Cómo voy a tener la visa europea. Cómo voy a tener los papeles de inmigración. Dios te está diciendo, olvídate del cómo y comienza a buscarlo en fe. La palabra dice, llama las cosas que no son como que son. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a decretar que ya tú tienes la visa sin tener la visa, el reino de Dios va a responder a tu clamor. Comencé a orar a Dios. Dios permitió que yo entre a un programa. Si usted se fija en los videos que están atrás, ahí estoy haciendo programas. También estoy haciendo podcasts. Pero no solamente eso. Recuerdo que llegó el otro desafío. Ay. ¿Quiere que lo suelte o no lo suelto? ¿Lo suelto o no lo suelto? Lo voy a soltar. El desafío que más me dolió. Digo, no me dolió porque realmente cuando Dios te da una palabra, la palabra que Dios te da siempre trae paz. Uno de los indicadores, de los instrumentos que pueden suceder en tu vida, una de las señales que Dios te dio una palabra es cuando tú estás haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer y en medio de los desafíos hay paz. Dios me habló y me dijo en el año 2025, 3 meses antes de acabarse el año, yo creo que más, como 4 meses antes, 5 meses, lo tengo anotado por ahí, tengo que buscarlo. Porque yo anoto todas las visiones con fecha y con hora. Dios me dijo, a través de una visión, escuché la voz clara de Dios. Y fue de madrugada que también la escuché. Ay, Dios mío. Y Dios me dijo, Dani, llegó el tiempo de que dejes de trabajar en la tienda donde tú estás trabajando.
porque llegó el tiempo que tú manifieste y ponga en obra mi voluntad. Ay, Dios mío. Cuando Dios me dijo a mí que salga de mi trabajo, yo no me asusté, yo me emocioné. Porque cuando Dios me dijo a mí que salga de mi trabajo, ¿sabe por qué yo me emocioné? Porque yo sabía que el que estaba hablando es mayor que yo y que Él cumple lo que Él dice, y que si Él dijo que renuncie es porque Él va a suplir todas mis necesidades. Incluso cuando Dios me dijo a mí que salga de mi trabajo, te estoy diciendo y estamos hablando cuando hay una palabra sobre ti. Cuando Dios me dijo que salga de mi trabajo, no fue que Dios me mandó a vaguear a mi casa, no. Dios me dijo, te vas a dedicar a esto. No puedo hablar todavía porque es un proyecto que lo estoy formando y es un proyecto que va a tener ya resultados para el año 2026. Este año ya voy a comenzar a tener resultados, pero los resultados se van a ver más claros para el año, Dios mío, Dios mío, para el año 2026 no, para el año 2027. Se van a ver más claros para el año 2027. Ya este año 2026 sí vamos a tener resultados, pero los resultados se van a ver más claros para el año 2027. El asunto es que Dios me dijo que haga un proyecto. Yo estoy haciendo el proyecto. Y cuando Dios me dijo a mí, antes de Dios decirme, mucho antes de Dios decirme que renuncie del trabajo, Dios me había dicho ya que haga ese proyecto. Lo que pasa es que yo no sabía. Ahora es que yo vengo entendiendo las ordenanzas de la palabra de Dios. Por eso el salmista David decía, Señor, ordena mi pensamiento. ¿Por qué el salmista decía David, ordena mi pensamiento? Porque Dios sabe hablar. Entonces tú dices, Dios mío, Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que haga lo otro, pero ¿cómo lo hago? Y tú te comienzas a decir, Dios mío, ¿cómo yo hago eso? Y es ahí donde tú tienes que pedir dirección a Dios para que Dios comience a ordenar tus pensamientos, para tú saber cómo tú lo vas a hacer. El asunto es que Dios me dijo, deja tu trabajo, porque llegó el tiempo que haga mi voluntad. Puse mi renuncia. Renuncié del trabajo. Cuando renuncio del trabajo, comienzo a buscar a Dios. Estoy buscando a Dios. El Padre me comienza a revelar. El Padre me comienza a instruir hacia dónde quiero llegar. ¿Cuál es mi punto objetivo? Cuando Dios te dice a ti que va a haber un cumplimiento de su palabra, prepárate porque van a llegar desafíos. Pero tu actitud no puede ser como los 10 príncipes. Tu actitud tiene que ser como los 2 príncipes que le dijeron a Moisés, hay gigante en nuestro destino. Dios mío, hay muchas personas que no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Josué y Caleb, hay gigante, pero no lo comeremos como pan. Porque tú sabes cuál es la diferencia entre los 10 príncipes y los 2 príncipes. Porque ustedes saben que eran 12 príncipes, una cabeza por cada tribu. ¿Saben cuál es la diferencia? Que hay personas que van al destino sin fe y hay otros que marchan con la fe. Habían 10 príncipes que fueron a ver la tierra sin fe y se dejaron llevar por los gigantes que había en la tierra y le dijeron a Moisés, ay Dios mío, hay gigantes en la tierra. Turbaron al pueblo. A Jehová no le gustó eso, lo destruyó. Sí. Jehová le dijo, por cuanto turbaron al pueblo, van a durar 40 añitos. 40 añitos nada más. Son 40 añitos que ustedes van a durar aquí. Pero ¿qué dice la palabra? Que Josué vino con una respuesta diferente. Por eso, gracias Padre, tenemos 33 minutos. Por eso tú tienes que saber dónde tú buscas respuesta de tu pregunta. Porque hay personas que te van a hacer o que te van a dar respuesta que no contienen fe. Porque hay personas que tú vas a consultar y lo primero que ellos van a decir, tú no lo vas a lograr, muchachos, porque ya yo lo hice en un pasado y yo tuve esta limitante, este obstáculo y no se pudo lograr. Te tengo respuesta. Cuando tú tienes la actitud de Josué, tú le vas a decir al diablo, a su demonio, a la gente que aparezca, aunque haya limitante, yo me lo comeré como pan.